Para Venezuela, muy buenas tardes, queridos amigos, queridas amigas, bienvenidos como siempre en buena hora. Su servidor Mario Villegas, listo para compartir con ustedes en este día, martes 7 de enero del año 2025. En primer lugar, feliz año para todas y todos. Mis mejores deseos para todos y todas ustedes. Nuestro programa es una presentación de Agrepa, el mejor asfalto que se produce en Venezuela. Agrepa, gente seria, asfalto de primera. Y del servicio geriátrico del doctor Argenis Portillo. Consultas previa cita por el teléfono 0414-309-0806, 0414-309-0806. Nos estamos reincorporando hoy, luego de una larga jornada de vacaciones. Recordemos que desde el día 13 de diciembre dejamos de transmitir nuestro programa para unas merecidísimas vacaciones, no solamente de mí como anfitrión de ustedes, sino también de ustedes mismos y de todo el personal de Radio Rumbo, que ha tenido una jornada anual bastante exigente. Así que bueno, ahora estamos renovados para compartir con ustedes nuestra entrevista, nuestros comentarios, escuchar y leer los comentarios que a bien tengan ustedes hacer en nuestro espacio, que es un espacio abierto a la participación de la audiencia. El día de hoy, amigos y amigas, vamos a estar haciendo una interesantísima entrevista, la primera del año, con una persona que ha sido invitado por mí en muchas ocasiones el año anterior, pero que un tiempo atrás había realizado junto conmigo una sección especial semanal sobre temas históricos. Historiador, profesor universitario, hombre de ideas, de progreso. Se trata de Pedro Benítez, a quien le doy cordial bienvenida. Pedro, ¿cómo estás? Mario, un placer. Feliz año a ti, al equipo y a todo tu público. Así es. Bueno, un año, amigos y amigas, que representa para Venezuela grandes incertidumbres, grandes interrogantes. Todos los venezolanos aspiramos a una Venezuela mejor, queremos vivir mejor. Hemos vivido, como decía aquella propaganda, no recuerdo si era de Teodoro Pecos, que decía, hemos vivido mar. Ciertamente, qué mal hemos vivido todos estos años. Ya tenemos décadas de decaimiento económico y social, y dígame que político, pues. Todo lo que representaba la institucionalidad democrática se ha desvanecido, se ha destrozado por la acción de quienes detentan el poder, que han de alguna manera desmantelado todo el andamiaje constitucional. La Constitución sigue vigente en términos formales, pero buena parte de ella se ha quedado en letra muerta. Pero bueno, no soy yo la persona que va a emitir su juicio el día de hoy. Yo voy a limitarme a hacer una entrevista. Si quieren escuchar mis opiniones sobre el tema político, los invito a ver una entrevista o una conversación que tuvimos en el canal de Vladimir Villegas TV, de mi hermano, varios periodistas, empezando por el propio Vladimir. La recomiendo. Y los colegas Xavier Coscojuela, quien fue editor por un tiempo del diario Tal Cual, el colega José Gregorio Yepes, de Contrapunto y de otros medios de comunicación, y este modesto servidor. Allí van a encontrar un conjunto de reflexiones realizadas por un conjunto de periodistas, a todos los cuales nos duele muchísimo este país. Vamos hoy a escuchar entonces, amigos y amigas, cómo ve la Venezuela de estos tiempos nuestro invitado. Pero me gustaría que comenzáramos por un balance, Pedro. ¿Cómo podemos balancear el año que recién acaba de terminar, para que luego entremos a este ardoroso año 2025? Bueno, Mario, hay un antes y un después del 28 de julio del 2024. Creo que el 28 de julio va a ser una fecha muy importante para el futuro del país. Eso está ahí. El pueblo venezolano dio una gesta cívica, masiva, pacífica, democrática, y frente a eso una respuesta de una élite que se atrinchera en el poder por medio del terrorismo de Estado y el fraude electoral. Punto, eso es lo que hay. Lo digo porque hay esta tesis, ¿no? Mucha gente se ha quedado pegada con el que hay, bueno, haciendo un análisis como que si esta fuera la Venezuela de la época de Chávez o del año 2014, ni siquiera es la del año 2019. Aquí no se trata
de un malentendido entre dos sectores políticos que no se ponen de acuerdo, de una sociedad polarizada, que no se pone, que hay un enfrentamiento entre un conflicto político, como le han llamado. Aquí no hay ningún conflicto político. Aquí lo que hay es un pueblo que ha manifestado que tiene una demanda de cambio, que la ha hecho de manera cívica, pacífica, y una gente que, como digo, se atrinchera en el poder, una minoría armada en contra de eso, reprimiendo ese deseo de cambio. Y eso va a tener consecuencias políticas. ¿Por qué eso va a tener consecuencias políticas? Bueno, porque ellos no son Dios, ellos no son eternos, ellos son seres humanos como nosotros. Sufren, padecen, tienen sueños, ¿no? Y la realidad no es estática, la realidad, pues, por supuesto, es dinámica. Entonces esa presión se va a mantener, y es lo que estamos viendo en estos días mientras estamos hablando. O sea, la forma que ocurrió el fin de año en Caracas, del 31 al 1, donde había, como decía una vecina, más policías, por cierto, que militares, más policías y militares que gente en la calle, y la toma, ¿no?, de los organismos de seguridad que han hecho del área metropolitana en estos días, bueno, es muy significativa de que algo está pasando. Lo que ocurre, claro, es que los venezolanos tenemos la expectativa sobre un acontecimiento, como un desenlace, ¿no? Cuando lo que estamos siendo testigos somos partes y somos víctimas es de un proceso, es parte de un proceso. Por un lado, un grupo que se ha venido desgastando en el poder, que se ha negado la alternabilidad, y eso los está destruyendo, como yo creo que los ha destruido como movimiento político. Yo creo un balance que yo haría, volviendo a tu pregunta del año pasado, puntualmente el 28 de julio, que ese día Nicolás Maduro y Diosdado Cabello terminaron de matar al chavismo como proyecto político, como sentimiento popular. Y la represión que siguió contra los sectores populares esa semana lo que hizo fue ponerle una lápida. Eso no tuvo que haber sido así. Si ellos hubiesen aceptado una alternabilidad hace tiempo, bueno, yo creo que el chavismo hubiera quedado parado, pero bueno, eso lo han demolido, pues. Le tocará a la izquierda venezolana en el futuro recomponerse, reconstruirse como una alternativa distinta, porque siempre va a haber un sector, eso refleja un sentimiento humano. Bueno, la izquierda venezolana, que tiene una tradición venezolana, se tendrá que reconstruir y romper sus amarres con lo que fue el proyecto del presidente Chávez, pero yo creo que ese ciclo político ya se agotó, y bueno, lo que no tienen apoyo popular. Además de eso, liquidaron lo poco que quedaba de institucionalidad en Venezuela, lo que tú planteabas. ¿Qué son las instituciones? Las instituciones son una serie de reglas escritas y no escritas que se dan en las sociedades para dirimir sus conflictos. Toda sociedad tiene conflictos. Tú creas unas reglas para dirimir. El Reino Unido, por ejemplo, que tiene un caso que han estudiado mucho los historiadores y los historiadores de ideas políticas. El Reino Unido, desde el año 1688, no tiene un golpe de Estado, no hay un cambio violento del poder. Desde 1688, cuando la Revolución Gloriosa. Estamos hablando de 500 años. Sí, más de 300 años. Más de 300 años no ha habido un cambio violento del poder en el Reino Unido. Y el Reino Unido no tiene constitución. Lo que tienen son unas reglas escritas y no escritas, un proceso largo mediante el cual el Parlamento le fue quitando poderes al rey, y posteriormente, ya en el siglo XIX, con la Revolución Industrial, cuando surgieron el Partido Laborista, surgió el movimiento obrero, los obreros empezaron a obtener derecho al voto, se convirtieron y fueron ganando terreno en esa institucionalidad. Ya en el siglo XX vino el voto de la mujer, y ese modelo político se ha ido transformando con el largo del tiempo, y han dejado esa cosa que a nosotros nos llama la atención, esa reliquia de la realeza, que es la realeza, ¿no? Ya los reyes no tienen poder, pero es un símbolo. Bueno, ¿por qué? Porque es una institución que se ha ido modificando con el tiempo. Hay un evento, ya voy a volver al punto, pero me parece que esto es ilustrativo. Eche para adelante. Después de la Primera Guerra Mundial en Europa, y a raíz de la Revolución Rusa, bueno, una serie de convulsiones, y en 1924 el Partido Laborista gana las elecciones. Hasta ese momento el Reino Unido habían disputado el poder conservadores y liberales, que era la élite, la burguesía y la aristocracia terrateniente y la nobleza. Bueno, el Partido Laborista, un partido obrero, de clase obrera, no hace una revolución como los bolcheviques, sino que a una elección, con una fuerte base sindical, gana la elección. Hay una reunión en el Palacio de Buckingham entre el rey y los dirigentes conservadores. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Le dicen, bueno, vamos a respetar las reglas. Ganaron, vamos a entregarles el gobierno. Entonces fue un obrero al Palacio Real, su majestad el rey, le pedimos que me autorice a mí a formar gobierno. Sí, usted está autorizado. Van, en nombre del rey, forman un gobierno de obreros.
Fue el primer gobierno del Partido Laborista en el Reino Unido. Aceptó la élite británica, con la sangre azul más espesa de Europa, una transición pacífica del poder, tomando todos los riesgos. ¿Por qué el chavismo, la clase Disculpa que termine con esto. gobernante? Fíjate que en Rusia, unos años antes, el zar Nicolás se negó a aceptar un cambio pacífico y le terminaron fusilando. Ahora, ¿por qué, a qué atribuyes tú que esa realeza, esa gente de sangre azul, que Sí. a lo que seguramente mucho le olerá mal, Claro, el claro. obrerismo, los obreros, Por el supuesto. proletariado, Así es. ¿a qué atribuyes que esa realeza discriminatoria Ujú. acepte que la voluntad popular se manifieste en un gobierno producto de la votación popular y que la clase política gobernante al día de hoy en Venezuela, que se proclama obrerista, que se proclama defensora de las libertades, reivindicadora de los sectores populares, no acepte que la soberanía popular expresada el 28 de julio se materialice el 10 de enero? Pero pues en el Reino Unido ellos construyeron una institucionalidad, tienen una tradición de respeto a unas reglas constitucionales. Los venezolanos no hemos podido construir eso. Y es un lastre que arrastramos desde la independencia. Nuestro periodo más largo de alternabilidad democrática fueron los famosos. ¿Y por qué tú 40 dices años. los venezolanos? ¿Y por qué le atribuyes a los venezolanos como tal esa negación presente? Bueno, es que no hemos logrado construir instituciones. No es un problema exclusivamente de Venezuela. Eso lo compartimos con la mayoría de los países hispanoamericanos. Son muy pocos los países hispanoamericanos que han logrado construir una institucionalidad. Pero fíjate, Chile, Uruguay. pero fíjate, cuando te digo que por qué se lo atribuyes a los venezolanos, quiero retrotraerme al año 1998. Sí. Ganó Chávez, ganó la antítesis del sistema político existente, y sin embargo esos venezolanos que gobernaban entonces le entregaron el poder a Chávez y a quienes están hoy. ¿Por qué quienes están hoy no le entregan el poder a quienes vencieron el 28 de julio? Bueno, porque el chavismo se construyó sobre una negación de esos 40 años. El discurso contra las cúpulas podridas, el discurso contra el encuentro, el diálogo entre adversarios, a Dico lo que hacían era repartirse el gobierno, no había un acuerdo entre adversarios, un desprecio al entendimiento con el otro, con el adversario. Es un espíritu muy revolucionario, lo hemos hablado acá. Teodoro sobre eso tenía una expresión muy buena. Él dice que el problema de las revoluciones, que se consideran a sí mismas como la encarnación de la justicia y la verdad, pureza. sí, la justicia, la verdad y la historia, y por lo tanto todo el que se oponga a mí se está oponiendo a la justicia, la verdad y la historia, y por lo tanto las revoluciones tienden a ser intolerantes. Entonces el chavismo desde el principio ha tenido una actitud muy intolerante en términos generales, porque inicialmente el chavismo fue una gran alianza de sectores populares, sectores políticos que venían de haber roto con el Partido Comunista, que venían de su propio tránsito democrático, pero Chávez era un aventurero. Chávez era un tipo que había tenido inclinaciones fascistoides. Recordarás el caso de Ceresoles, con toda esa cuestión de las tres raíces. De las tres raíces y toda esa cuestión del típico caudillismo venezolano. Y no se nos olvida además, nosotros que tenemos cierta edad, lo digo para las nuevas generaciones, que mucha gente votó por Chávez en el 98 porque hacía falta un militar que pusiera orden. Porque con la crisis en la que había caído el régimen de la democracia representativa a partir de la devaluación del 83, que después se transformó en una crisis política en el segundo gobierno de Pérez, una reivindicación de Pérez Jiménez. Y eso era en fondo un desprecio a la democracia, digamos, un militar que ponga orden. Entonces yo recuerdo cómo los comandantes del 4 de febrero, muchos medios los convirtieron en héroes populares. Yo me acuerdo, era un muchacho, pero en esos carnavales, el golpe fue en febrero, y en los carnavales mucha gente vestía sus hijos disfrazados de paracaidistas. Así es. Entonces todo eso, de esto habló mucho Manuel Caballero, entonces todo ese espíritu militarista de nuestra historia, que arranca como ocurrió en nuestra historia, esto no es ni bueno ni malo, o sea, las cosas se dieron como se dieron, pero renacieron. Entonces era una reacción contra los 40 años, y una de las características de los 40 años había sido la alternabilidad. El primer presidente venezolano, el primer líder de oposición en Venezuela que llega al poder sin disparar un tiro, fue Rafael Caldera en 1968. México, un país tan importante como México, no logró eso hasta el año 2000. Brasil no lo logró prácticamente hasta que Lula le entregaron el poder en el año 2002. Es decir, detrás de esto hay una historia. ¿La historia pudo haber sido diferente? Bueno, yo creo que sí. Yo creo que si la izquierda venezolana
la causa R en aquel momento, que tenía un gran auge, y el MAS, que venía haciendo un trabajo y ya tenía muchos gobernadores, hubieran hecho una alianza entre los dos, hubieran podido llegar al poder, hubiera habido una transición y Venezuela hubiera tenido su propia versión del Frente Amplio Uruguayo. Pero bueno, se pusieron por una serie de circunstancias en manos de un caudillo mesiánico como Chávez. Así. Ahora fíjate, tú has dicho algo muy importante. Tú dices que el 28 de julio Nicolás Maduro y Diosdado Cabello mataron al chavismo como proyecto político, le pusieron la lápida. ¿Por qué le ponen esa lápida? Si esa es su muerte política, ¿por qué le ponen esa lápida? ¿A qué lo atribuyes tú? Porque pareciera como que es una cosa irracional, que si tú sabes que vas a morir políticamente, bueno, le pongas la lápida a tu propia tumba. Bueno, no es la primera vez que eso pasa, que unos dirigentes políticos, por una visión muy egoísta del poder, sacrifican un proyecto colectivo. Yo sé que esto a mucha gente que de oposición tradicional en la que yo me inscribo, le va a sonar, no le suena a los oídos, pero les cuesta aceptar que el chavismo fue un auténtico movimiento popular. El chavismo fue mayoría popular en Venezuela. Chávez ganó 4 elecciones presidenciales, por las razones que hayan sido las ganó. Tuvo mucha resistencia, pero las mayorías populares acompañaron el proyecto de Chávez. Tuvo un gran auge petrolero, lo que pasó en el año 2002, en fin, eso es un hecho. Y lo que hemos visto desde la muerte de Chávez a esta parte es como ese proyecto se ha ido derrumbando progresivamente. Maduro llega al poder, cuando Maduro gana la elección, siempre va a quedar la duda si la ganó o la ganó, 2013. Pero el hecho objetivo es que en 2013, abril de 2013, Maduro tenía el apoyo de la mitad del país. Esa es la realidad. Todavía en el 2015, cuando ellos pierden la asamblea, se perdieron un 40% de los votos. Es decir, ahí había una base social. Lo que hemos visto como esa base social la han ido derritiendo, producto de una gestión pésima y además esa obsesión de ellos de aferrarse al poder a como de lugar, porque ellos saben que dentro del chavismo ellos nunca tuvieron liderazgo. La primaria que convoca a Chávez cuando Chávez crea el PSUV, Diosdado Cabello no entró entre los 10 primeros electos, ¿te acuerdas? Sí, claro. Chávez es el que lo subió. Maduro no tenía ningún liderazgo dentro del PSUV. Ellos llegan por una circunstancia. Literalmente se sacó la presidencia de una caja de conflé, ¿no? Entonces, bueno, ellos, como saben que no tienen un liderazgo propio, nunca lo han tenido, bueno, se aferran a los mecanismos autoritarios que se empezaron a gestar durante la presidencia de Chávez, para aferrarse entonces y a esa base que por una cuestión de inercia los ha seguido apoyando y nos ha llevado hasta esta situación, porque a la oposición le podemos criticar muchas cosas, pero la oposición hizo una primaria. Así es. El PSUV no ha tenido oportunidad de renovar democráticamente su liderazgo, porque la dictadura empezó dentro del partido. Esto es un clásico en la historia. Tenemos a la vista el 10 de enero, fecha importante, porque el 10 de enero debe tomar posesión o debería tomar posesión el presidente electo por los venezolanos el 28 de julio. Fíjate que el día de hoy ha ocurrido un hecho internacional importante. El gobierno de Chile, del señor Boric, que es un hombre de izquierda democrática, bueno, acaba de retirar su embajador. Le ha puesto término a la misión del embajador de ese país austral en Venezuela, porque considera que el presidente Nicolás Maduro va a continuar fraudulentamente en el poder después del 10 de enero. ¿Cómo ves tú el 10 de enero desde el punto de vista de la realidad nacional y del entorno regional y planetario? Yo he dicho en otras oportunidades, no sé si lo he comentado aquí contigo, que si yo fuera oposición yo no hubiera hecho el 10 de enero una fecha definitiva, porque eso crea unas expectativas. Lo más probable es que Maduro se juramente y eso cause una frustración. Sin embargo, dado la movilización que yo he visto, la que comentamos al principio en Caracas, ¿te refieres a la movilización militar, policial y exacto, paramilitar, digo yo, paramilitar, de los colectivos, de los grupos armados, ¿no? Pero es fundamentalmente policial, sí, más policial que militar, ¿no? Curiosamente, ¿no? Bueno, lo que indica, lo que nos revela eso, es que Venezuela es una olla de presión, que en cualquier momento va a explotar. Bueno, explotó el 29 de julio. Por algún lugar va a explotar. Antes del 10, en ocasión del 10, después del 10, no lo podemos saber.
pero eso está ahí, y el gobierno a lo que le tiene miedo es que haya una gran manifestación de repudio popular. Eso está ahí presente, pues. La gente aquí, la gente fue a votar pacíficamente, el venezolano cívicamente, una gesta democrática, manifestó con todos los obstáculos que le pusieron. Y bueno, la respuesta del gobierno ya sabemos cuál es la que fue. Entonces, bueno, las sociedades buscan las maneras de expresarse. Y además, este es un gobierno, Mario, que tiene serios problemas de gestión, no estoy diciendo ninguna novedad, y que la actitud que ha tenido con el 28 y posteriormente, lo que hace es que lo amarra también, porque para que Venezuela se pueda recuperar de la catástrofe económica en la que ha caído, la debacle económica, nuestro Producto Interno Bruto hoy es un 30% de lo que era en el 2013. O sea, tenemos un PIB similar al de Guatemala o al de Honduras. El PIB de República Dominicana en este momento es superior al de Venezuela. Porque a Venezuela le ha ido muy mal, a República Dominicana le ha ido muy bien. Un país que no tiene petróleo, no tiene gas, tiene que importar la energía porque es una isla, no tiene ríos como el Orinoco o el Apure, no tiene tierras fértiles, una isla. Ahora, la peor noticia es que eso se puede agravar. ¿Por qué? Porque para que Venezuela revierta eso necesita financiamiento externo. Necesita resolver el tema. Venezuela está en default desde el año 2017. De la deuda externa. Sí, si el día de mañana... ¿Cuánto es la deuda externa venezolana? 161.000 millones de dólares. Si el día de mañana Estados Unidos levanta la sanción a cambio de nada, lo que va a ocurrir es que todos los tenores de bonos venezolanos en el exterior van a ir a los tribunales a ejecutar sus deudas. Y la consecuencia puede ser peor que de las sanciones, porque entonces van a empezar a embargar cargueros petroleros venezolanos en todas partes del mundo. La única manera de resolver eso es que Venezuela normalice sus relaciones con el resto del mundo. Y si la consecuencia política del 28, que es lo que estamos viendo, que tú mencionas el caso de Chile, es el mayor aislamiento internacional, pues el gobierno no tiene capacidad de atender las necesidades de los venezolanos, de dar los bienes y servicios que una sociedad moderna demanda. Ahora, desgraciadamente quienes finalmente terminamos padeciendo, pagando los platos rotos somos los sectores populares, lo que vivimos acá. Así es. ¿Eso en qué escenario nos pone? Bueno, por un escenario de gran inestabilidad. Dejando de lado el tema conectado con que es las consecuencias que dentro del régimen tienen los resultados del 28 de julio. Porque es que Maduro ha quedado deslicho. Esto es el tema de si está legitimado o menos legitimado, a mí me parece un poco soso. Pero lo cierto es que Maduro ha quedado muy deslegitimado dentro del propio chavismo. Nadie dijo cuando Chávez lo designó como sucesor y heredero que él se iba a quedar ahí para toda la vida. ¿Quién dijo eso? ¿Cuáles son los mecanismos internos con que ellos resolvieron eso? Es un vivo que se está ahí estirando la liga con el apoyo de algunos factores internos, y ellos lo saben. Ahora, les ha convenido a todos de alguna manera, ¿no? Bueno, hasta ahora les ha convenido, pero no tienes respaldo popular, no tienes institucionalidad, porque tú lo acabas de explicar muy bien. No hay institucionalidad. ¿Qué te queda? La fuerza. Entonces, ¿quiénes te sostienen? Los que tienen la fuerza. Eso es lo que tiene la última palabra. Él está en manos de ellos. Hemos tenido, Pedro, tú eres historiador, hemos tenido algún momento en la historia venezolana de tanta confusión y de tanta, iba a decir degradación, pero no sé si es el término adecuado, de tanta confusión, de incertidumbre respecto al devenir político inmediato. Bueno, volvemos a la parte inicial de la exposición, ¿no? A ver, la guerra federal, el gobierno de Mariscal Falcón. Después ese ciclo termina, precisamente una crisis que empieza por un fraude electoral, que es el fraude contra el Mocho Hernández, y eso termina en la llegada de Cipriano Castro y Gómez, y eso termina en una guerra civil, la libertadora, el bloqueo de los puertos. Venezuela estuvo a punto de desaparecer como Estado Nacional. Y luego eso se empieza a estabilizar con el general Gómez. 27 años de dictadura. 27 años, que no fueron todos iguales, ¿no? Son 27 años. Y luego, cuando muere el general Gómez en el año 36, hay una gran explosión de malestar popular. En Caracas empiezan a asaltar las casas de los comercistas más connotados, empiezan a asaltar haciendas en el interior. Bueno, el general López Contreras, tú sabes, él va llevando la cosa y va construyendo casi de la nada una institucionalidad. Una transición. Una transición a la democracia, una liberalización. Lamentablemente esa liberalización no se completó, y eso fue el origen finalmente del 18 de octubre del 45 y el inicio de otro nuevo ciclo político muy convulso, muy accidentado,
Que también devino en otra dictadura. En otra dictadura que también terminó por el tema de la legitimidad, precisamente por esto, y a partir del año 58, bueno, los rivales políticos nos tenemos que ponernos de acuerdo. O nos ponemos de acuerdo nosotros o vamos a seguir esto eternamente. Y gente que no se quería se puso de acuerdo en torno a unas reglas escritas y no escritas. El pacto de punto fijo y después la constitución del 61. De modo que este ambiente de qué va a pasar no ocurre, no es la primera vez que ocurre, esto es en mayoría, esto es muy venezolano, muy típicamente venezolano. ¿Qué va a pasar ahora? ¿No? ¿Qué va a pasar con Samuel General Gómez? ¿Qué va a pasar si Pérez Jiménez va, convoca elección o no convoca elección? O sea, esa incertidumbre, precisamente porque... ¿Qué va a pasar si gana Chávez en el 98? ¿Qué pasa si va a ganar Chávez en el 98? También pasó, claro, ¿no? Chávez tuvo y su gente tuvieron la oportunidad y crearon una institucionalidad. Una institucionalidad que incluso ahí dentro hubo un conflicto realmente. Sí, pero factores verdaderamente democráticos. Que yo creo que en el año 7 Chávez tomó una decisión. Así es. Él decidió darle definitivamente un giro a su proyecto político. Oye, presentó una propuesta de 69 artículos modificados en la Constitución. Y el mismo pueblo que un año antes le había dado una enorme victoria popular, un año después ese mismo pueblo le negó. Si Chávez hubiese acatado a la voluntad popular, toda esta desgracia no lo habíamos ahorrado. Así es. Pero él decidió meter eso por contrabando. Pero bueno, esa decisión de ese momento nos llevó a esta situación. Entonces, claro, Venezuela tiene que reconstruir sus instituciones y la única manera de construir reglas de juego comunes es entre adversarios. Es como una liga deportiva. Cada equipo quiere ganar el campeonato. Ahora, ni los demás equipos no van a aceptar que un solo equipo ponga las reglas a su favor. Hay que poner reglas que sean y árbitros que sean aceptados por todos. Esas reglas no están en la Constitución, pero no se cumplen. El problema es que no se cumplen. Y esta deriva se agravó a partir de las victorias que tuvo la oposición en la Asamblea del 2015, cuando Diosdado Cabello, que era todavía presidente de la Asamblea, hizo aquella maniobra para nombrar por adelantado, violando la Constitución, unos miembros del Tribunal Supremo de Justicia para evitar que la nueva Asamblea lo hiciera. Que por cierto, hay una amenaza de reforma constitucional profunda que ha hecho el presidente Maduro. Claro, porque el punto ya se le quedó apretada esta Constitución. Claro, ¿por qué le quedó apretada? ¿No? Yo escribía por ahí, permítanme que me haga esta autopublicidad, pero lo que ellos le están dando vuelta a la cabeza es volver al sistema electoral censitario del siglo XIX. Bueno, en el siglo XIX había elecciones en el mundo occidental. De tercer grado, solamente podían votar los hombres que supieran leer y escribir y que tuvieran determinada renta. O sea, una minoría era la que podía votar. Y el voto era filtrado porque esto se originó en la Constitución de Estados Unidos porque ellos le tenían miedo al pueblo. Decían que el pueblo no estaba capacitado para... Eso por supuesto tomar grandes decisiones. Eso fue cambiando. Ya puse ahorita el ejemplo del Reino Unido. En Venezuela había elecciones con la época del general Gómez. Y eso fue lo que lleva a la crisis del 18 de octubre del 45. Bueno, esta gente que llegó al poder reivindicando al pueblo, la democracia protagónica y participativa y todo lo demás, están terminando negando precisamente a la voluntad del pueblo. Ellos lo que están buscando son cómo escaparse al enorme deseo de cambio de Venezuela, porque saben que cualquier elección más o menos competitiva van a volver a perder. Bien, Pedro Benítez, nuestro invitado el día de hoy, historiador, profesor universitario, ha estado con nosotros a lo largo de esta primera mitad del programa. Vamos a continuar hablando con él después de que cumplamos compromisos publicitarios y que escuchemos un avance del noticiero. Tenemos mensajes, comentarios que nos llegan a través del Instagram @MarioVillegas100, que leeremos un poquito más adelante para que luego nos comente nuestro invitado. Así que quédense allí, que ya estaremos de vuelta. Usted está escuchando. Pedro, mientras viene el avance del noticiero, ¿estás activo? ¿Ya empezaste a dar clases? ¿Vas a empezar hoy? ¿Tu actividad académica? Ya empecé la actividad académica hoy, sí. Ya empezamos hoy. Pero bueno, sí. Bueno, sabemos, esta semana la gente está... Sí. Toda esta semana la cosa no termina de arrancar realmente, ¿no? Sí, estamos todavía a media máquina. Sí, pues bueno, ya en pie firme trabajando. Y está produciendo intelectualmente, además. Sí, claro, como no, haciendo investigaciones, cosas que tengo pendientes por ahí para publicar. Estamos en eso, sí. Muy poca gente dispuesta a opinar, claro. Mucha gente temerosa, pues, sí, claro. Con justicia de la represión, de los manotazos
que haya podido estar dando o que haya dado y que esté por dar el sistema político. Hoy, por ejemplo, el propio Edmundo González acaba de denunciar que su yerno ha sido secuestrado, ha sido detenido, así que no cesan las detenciones. Bueno, es la paranoia, ¿no? Ellos se sienten, me refiero al desgobierno, se sienten cercados por todos lados. ¿Quién sabe lo que está pasando? Mi sospecha es, yo no tengo mayor información, que una de las consecuencias del 28 de julio fue que agudizó las contradicciones internas. Claro, eso es muy típico. Y ese proceso, este es un proceso te lo comenté, yo te comenté, lo hemos hablado ya aquí varias veces, es un proceso de erosión. Esto no se va a detener. La gente te pregunta, bueno, pero ¿qué va a pasar? Y todo lo demás. Bueno, nadie puede imaginar cuál va a ser el desenlace. Pero este proceso va a seguir por dentro, porque es que esta es una ciudad que tiene una demanda muy grande de cambio. Vladimir, la última vez que conversé con él, me planteaba la hipótesis, bueno, pero el gobierno puede mejorar su gestión, que es algo que típicamente se hace en este tipo de regímenes. Ante la ausencia de legitimidad de origen, repartir migajas por legitimidad de desempeño, sí, que fue lo que intentó Pérez Jiménez. La Junta Militar derrocan a un presidente que había sacado un año antes el 74% de los votos. En un momento de un auge petrolero importante en Venezuela, había muchos ingresos, habían reformado la ley de impuestos sobre la renta 12 días antes del golpe contra Gallego, que fue el famoso 50-50. Ah, correcto. Todo ese dinero le cae a la Junta Militar. ¿Qué hacen ellos? Empiezan a hacer obras públicas por todos lados, para tratar de legitimarse. Y así aguantaron 10 años. Bueno, de alguna manera Chávez también lo hizo, claro, cuando obtuvo estos ingresos extraordinarios. Pero Chávez es un presidente que había ganado elecciones. Sí, había ganado. Nadie discutía, claro, ni la oposición. Por supuesto. Aquí se discutió fue el resultado del referéndum 2004. Yo insisto en esto porque hay sectores en la oposición que dicen, no, Chávez ganó la elección en 2028 y todas las masas las robó. No. Y tenemos 25 años y eso es no entender el proceso. Sí. Y esto es un proceso. Que vamos a ver la película completa. Este es un régimen que llegó, como le pasó a los demás, los 3 primeros años fueron accidentados. De hecho fue el golpe contra Chávez, que lo sacó por 24 horas. Luego viene el proceso de estabilización, consolidación y pues viene el declive, que fue lo que pasó con AD, fue lo que pasó con el gomecismo, lo que pasó con el Partido Liberal de Amarillo. Con razón decía Teodoro en muchas ocasiones que esta no se trataba de una carrera de 100 metros planos, sino de un maratón. Que ni siquiera va a terminar el día que aquí ocurra un cambio político. Así es. Que saquen que Maduro por alguna circunstancia quede fuera del poder. Porque ahí las nuevas fuerzas que emergen tienen que entender que para estabilizar el país tienen que construir acuerdos. Que es una cosa que la oposición, que en la MUD se avanzó mucho, por cierto, y que habría que retomar. Ok, vamos a escuchar a Alex Márquez. Notirrumos informa, la red de supermercados de Caracas está abastecida en un 100%, informa el Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional, Luis Antonio Villegas, quien constató que la red de supermercados de Caracas está 100% abastecido con productos nacionales. Villegas también destaca la importancia de mantener el equilibrio en la cadena de distribución a nivel nacional. Hidrocapital tiene sin agua el sector Las Guayas en Santa Lucía, municipio Páez Castillos. Hidrocapital llenó de esperanzas a sus vecinos al colocar las tuberías, pero se les olvidó enviar el agua. Informó Notirrumbos, 2:33 minutos, hora Rumbos, la emisora de Venezuela. Informando y sonando a cualquier hora. Radio Rumbo 670 AM y Usted está escuchando En Buena Hora con Mario Villegas y Freddy Jiménez. Por el gigante Rumbos 670 AM. Continuamos, amigos y amigas, en Buena Hora. Momento de hablarles del servicio geriátrico del doctor Argenis Portillo. El doctor Portillo, por cierto, estuvo siempre activo a lo largo de todas estas fechas navideñas y de fin de año. Doctor Portillo, médico geriatra de una larga trayectoria, de un compromiso enorme con la salud de los adultos mayores.
tiene su consultorio en la esquina de Las Ibarras, en la avenida Urdaneta. Es también médico intensivista, profesional de la medicina crítica y profesor de las escuelas de medicina Vargas de la Universidad Central de Venezuela y de la Academia Militar. Voy a darle su número telefónico que le puede resultar de utilidad, bien sea para usted, para un familiar o para algún amigo. Tome nota, por favor. 0414-309-0806, 0414-309-0806. Lo recomiendo ampliamente. Amigos, y en el marco de esta conversación con Pedro Benítez, historiador, profesor universitario, tenemos muchos comentarios, preguntas que nos llegan a través del Instagram, @MarioVillegas100 y también del de Radio Rumbo. Voy a permitirme leer la mayor cantidad posible, de modo que nuestro invitado pueda responderlos en bloque. Dice @Julián Gregorio Pérez Pérez. Feliz año, Mario, desde Chile. Un gran saludo, saludos al invitado, gran historiador. Muchas gracias. Cordial saludo. Gracias. Más mensajes. Dice José Isidro Torrealba. Hola, buenas tardes. Tenga usted, señor licenciado don Mario Villegas. Feliz año nuevo. Mis mejores deseos para usted y su distinguida familia. Un abrazo. Atentamente, José Isidro Torrealba de Díaz. Igualmente para usted, muchas bendiciones para su familia. Laura Mendoza 740. Hola, buenas tardes, Mario. Feliz año también para el invitado. Gracias, gracias, Laura. Dice Jorge Manuel Rocha, dice saludos de Cantañede, Portugal. Cordial saludo allá a todos los venezolanos en ese hermoso país ibérico. Laura Mendoza 740, buenas tardes, feliz año nuevo, Mario, y para el invitado son mis mejores deseos para ti, para nuestro país, Venezuela. Amén, amén, amén. Ya habíamos leído su saludo. Gustavo González 1686, saludos desde España. Cordial saludo a los venezolanos que se encuentran allá, muchos venezolanos en España. Gustavo González 1686, Mario, somos un grupo de profesionales que siempre nos reunimos a ver tu programa. Éxito y nos veremos el próximo 10 de enero. Qué buena noticia esta de que se reúne un grupo de profesionales venezolanos en el exterior para escuchar este programa. De verdad que me honra mucho y me compromete muchísimo esta distinción. Jorge Manuel Rocha dice saludos desde Cantañet, Portugal. Este es un mensaje que ya había leído. Dice, ya verán el salto de talasoterapia pronto y el tráfico aéreo ilegal será bestial. Dice Gustavo González 1686. Me dispensan un poquito de paciencia si son tan amables, ya voy a leer. Dice Ali Comunica, el chavismo secuestró hoy en la mañana al yerno de Edmundo González, terrorismo de Estado. Ya habíamos hecho el comentario. León del Valle 62, llegó la hora de todos, porque casi todos votamos por un cambio que en las urnas se dio. Es hora de que sea respetada la Constitución, pero más allá de eso es respetar al soberano. Sigo leyendo los mensajes, me dispensan amigos y amigas, me dispensan también nuestro invitado, un poquito de paciencia. Por favor. Rubén Pro dice, qué bueno verte de nuevo, Mario. Muchas gracias, Rubén, muchísimas gracias, muy amable. De verdad que para mí también es un placer este encuentro cotidiano con ustedes. Dice Rubén Pro, aún la página web del CNE la mantienen cerrada a pocos días del 10 de enero. Sí, es verdad. ¿Dónde están las actas? Hablando de instituciones. Hablando de instituciones, así es. @William Pacheco. Señor Mario, ¿cómo está la situación en Caracas? Bueno, hasta ahora lo que yo he visto es mucha presencia, como digo yo, militar, policial, paramilitar. William Pacheco, ¿cómo ven ustedes la situación? Bueno, ya ustedes han escuchado a nuestro invitado. Joan Manuel Abreu Lugo dice, aquí en Margarita están buscando a los que se atreven a decir su opinión por las redes. Caramba, las libertades públicas, las garantías constitucionales no han sido levantadas. El derecho a la información, a la libertad de expresión están vigentes en Venezuela. Más aún, hay un artículo constitucional que impide que en situaciones extremas, en situaciones de estado de excepción, la libertad de información sea derogada, sea levantada. Es decir, esa es una garantía permanente, irrevocable, propuesta, por cierto, por mi hermano Vladimir Villegas en su momento en que fue constituyente. Dice @Calafranque, ¿un maratón de cuántos kilómetros? Pregunto. A propósito del comentario que yo hacía de Teodoro, de que esta no es una carrera de 100 planos, sino un maratón. Ya nos lo va a responder nuestro invitado.
Dice @Yasmin Yo se va. Feliz año, apreciado. Feliz año también para usted, amiga. Barbero Opinión, ¿por qué tanto silencio? ¿Cuál silencio si nosotros estamos aquí hablando? Tenemos ya más de media hora compartiendo las opiniones de nuestro invitado. ¿Dónde están las actas? Pregunta Calafrán, que la misma pregunta me hago yo. Pero tenemos otros comentarios y preguntas a través del Instagram de Radio Rumbo. Dice @Neneca, la mayoría de los venezolanos queremos paz, queremos trabajar tranquilos y vivir en paz. @Maribel, ni ellos mismos se creen que ganaron, este gobierno no sirve. M253 dice 25 años que no se ve el bienestar del pueblo de a pie. César León 555 dice saludos a Pedro Benítez, un joven y brillante analista político que está bien clarito. Muchas gracias por lo de joven. Sí, porque lo de bien clarito. ¿Estabas en la playa, Pedro? Visitando a mi mamá, claro. Ah, correcto. En la costa, sí. Está clarito pero de idea, porque está un poquito más bronceado. Dice Saint Garden, dice claro, nosotros pagamos los platos rotos de los políticos. Dice Francisco Franco 18, eso es algo que hay que analizar muy responsablemente, no taparse los ojos a la realidad política, social, económica que ha sufrido Venezuela. Dice Diela Goncalves, ellos violan las leyes siempre. @León del Valle, no dudo que dentro del gobierno exista gente apegada a la ley, ojalá se pongan a derecho en beneficio de la voluntad, huele a libertad. Dice @Francisco Franco 18, lo más grave de todo lo que está diciendo ese señor es que en ningún momento nombra todas las sanciones que le han dado a Venezuela y todas las sanciones bajo las cuales está sometida. Ese es un teléfono que está sonando, mi propio teléfono, pero no yo cómo pararlo, porque tengo un problema técnico. Sí, listo, rapidito. Ahora, el último comentario. @Joe Goulart dice, a su juicio historiador, ¿cuál cree usted de las instituciones chavistas tiene moral y ética pública en los actuales momentos? Gracias. Bueno, muchos comentarios y preguntas, Pedro. Sí, bueno. ¿Cómo la tiene moral y responde? ética? Bueno, lamentablemente no funciona de esa manera. Bueno, yo insisto, ¿no? Aquí hay un pueblo que manifestó su voluntad de cambio de manera masiva y una élite chiquitica, un grupito ahí armado que lo quiere evitar y se aferra al poder a toda costa. Esto no es nuevo, esto es un proceso que ya tiene varios años. Yo también quiero aprovechar de decir, porque aquí se insiste, hay, tú sabes, todo un discurso, una conseja que es parte de la estructura, gente de oposición, que se dice oposición, que consciente o inconscientemente repite parte de la conseja o de las campañas de propaganda y de desinformación del gobierno, en el cual, bueno, en Venezuela hay un conflicto, hay dos sectores que no se entienden, son dos conflictos que son equiparables, soy totalmente en desacuerdo con eso. Esto ni siquiera es un problema de María Corina Machado o el Mundo González, como no lo era Leopoldo López o Juan Guaidó, como no lo era Henry Ramos y Julio Borges. Fíjate tú, esos personajes pasaron. Pueden venir los marcianos, se llevan a María Corina, el mundo se desintegra y el problema político venezolano va a continuar porque esta es una sociedad que quiere un cambio y un gobierno que ha hecho una gestión desastrosa, así una catástrofe para el país y que se aferra al poder. Y surgirá, entonces cuando surjan nuevos, si llegáramos a eso, y surgen entonces nuevos factores políticos que encarnen ese sentimiento, tú vas a ver que se va a repetir exactamente el mismo discurso o se inventarán nuevos argumentos. El problema de fondo es ese. Aquí hay una demanda de cambio por razones que son suficientemente conocidas por todos nosotros y hay que atender esa demanda de cambio. Yo creo, ojalá se hiciera de manera pacífica, de manera democrática, de manera cívica. Yo creo que la oposición venezolana tiene que seguir insistiendo en esa ruta. Y quisiera agregar además que a María Corina Machado, que en este momento es el objeto de esa campaña de descalificación, yo no soy miembro de 20 Venezuela, tengo años que no hablo con María Corina, pero lo que María Corina ha hecho en Venezuela en el último año hace una cosa heroica. Y sería muy mezquino no reconocérselo. Otra cosa que uno pueda tener diferencias con María Corina, con posiciones que ella tuvo en el pasado o con su posición ideológica, esa es otra cuestión. Pero tú no le puedes pedir a ningún ser humano, ¿no?, que tenga el monopolio de la infalibilidad política. Rómulo Betancourt, bueno, Rómulo Betancourt, los adecos, los historiadores, el padre de la democracia, pero Rómulo Betancourt fue militante del Partido Comunista de Costa Rica y durante 17 años predicó en contra del militarismo y se alió con unos militares para un golpe de Estado a Medina. Eso fue lo que ocurrió. Y reprimió a los comunistas, por y cierto. Después reprimió a los comunistas. Porque él quería lavarse también. Así eso es. también es parte de la verdad histórica, Así ¿no? es. Esto tiene dos caras. O Winston Churchill, para volver al ejemplo británico. El hombre que se enfrentó a los nazis
El político estuvo más claro en el Reino Unido. Lo que la amenaza de Hitler era Churchill, un imperialista que supuso a la independencia de la India, que era un racista. La sangre azul más espesa del Reino Unido era Churchill. Y así podemos seguir. O sea, Bolívar también tuvo esclavos, y en fin. O sea, nadie tiene el monopolio de la virtud. Todos hemos cometido errores. Ahora, si nosotros, y me incluyo, se ha pedido que la oposición volviera a la ruta electoral. La oposición volvió a la ruta electoral. Se le pidió a la oposición que tuviera un candidato unitario. La oposición tiene un candidato unitario. Se le pidió a María Corina que declinara porque ya el gobierno nunca lo iba a aceptar. Bueno, María Corina no declinó una vez, sino 2 veces. Y además, y después que declinó, no fue que se fue para su casa y se desentendió, sino que se montó en una campaña épica para convocar y movilizar a la gente. Y antes que eso, Pedro, fíjate que hizo algo que mucha gente pensaba que ella no iba a hacer. Incluso ella misma había dicho que no lo iba a hacer, Sí. que era recurrir al TSJ para evitar la inhabilitación que le había puesto el gobierno. Ella había dicho que no iba, pero como los acuerdos de Barbados habían establecido que ella fuera, bueno, ella fue al Tribunal Supremo de Justicia después de haber dicho que no iba. Así es. Bueno, y sin embargo no se le habilitó para Después participar se nos electoralmente. decía, bueno, hay que buscar un candidato que sea amplio, que sea de consenso, que sea moderado, que sea aceptable. ¿Qué más moderado que Mundo González? Ni la inteligencia artificial hubiera sido capaz de sacar un candidato con las características de Mundo González. ¿Qué más le vamos a pedir a la oposición? Además, la propia María Corina varias veces ha expresado y yo estoy de acuerdo con eso, hay que respaldarla, de que ella está abierta y que ella garantiza, en la medida de sus posibilidades, una transición ordenada y tranquila, que es lo que el resto de la comunidad democrática internacional quiere para Venezuela. Ahora fíjate, Pedro, ese tema es un tema, digamos, polémico. A propósito de la conversación esta que tuvimos 3 periodistas ayer junto con Vladimir, mi hermano, en su programa, José Gregorio Yepes apeló al tema de la negociación. Tú estás tocando el tema de la negociación. Sí. María Corina Machado ha dicho que está lista a negociar la transición. ¿Por qué la negociación, digamos, no es aceptada por el gobierno? ¿Y por qué incluso sectores de la oposición piensan que aquí no hay nada que negociar? Bueno, empiezo por la actitud. Bueno, el gobierno tiene una actitud autoritaria desde siempre. Sí. Desde que parte de los problemas políticos, de las tensiones que durante la época de Chávez, es que Chávez se negaba a aceptar la legitimidad de sus adversarios. Lo explicaba al principio. Él tenía una visión revolucionaria de la historia, de la política, en lo cual la revolución es la encarnación de la verdadera historia. Y por lo tanto, como él era el redentor nacional, todo el que se oponía a eso, se oponía a la redención nacional y de los pobres, y por lo tanto estaban ayunos de legitimidad. En el año 2014, cuando Maduro se ve ahogado, empieza entonces, tú sabes, esos diálogos que nunca conducen a nada, porque ellos en el fondo no quieren ejercer el monopolio exclusivo del poder, no aceptan alternabilidad. Además, esto tiene una historia muy larga, porque el tema de las inhabilitaciones empezaron con Chávez. Cuando aparecía un candidato que prevalaba bien en las encuestas, porque eso es una forma de burlar la voluntad popular. Se ganaba una alcaldía, se ganó la alcaldía mayor, la ganó Ledesma, bueno, desmontaron la alcaldía mayor. Ganaban una evaluación los opositores, le quitaban competencias, le quitaban recursos, le ponían entonces una autoridad para... Eso son formas de evadir la voluntad popular. Estoy hablando de poderes regionales. Sí. Y así fue como llegamos al capítulo de la Asamblea. El desacato que se le declaró a la Asamblea es porque simplemente no se quería aceptar la voluntad popular. Que por cierto, yo siempre hago esta observación. En diciembre del 2015, la oposición, la MUD, no ganó esa elección, la perdió Maduro. Fue un mensaje que el pueblo venezolano le mandó a Maduro: mira, estamos en desacuerdo con tu gestión. Nosotros queremos que haya un cambio en esa gestión. Es más, la oposición, ni siquiera en sus cálculos más optimistas, pensó que iba a tener un resultado tan bueno como el que obtuvo en 2015. Luego podemos discutir si la oposición estratégicamente se equivocó o no en ofrecer la conducción, la salida. Esa es otra cuestión. Sin embargo, lo cierto es que Henry Ramos, que era el presidente de la Asamblea, y luego Julio Borges, siempre plantearon salir de Maduro por vías pacíficas y constitucionales, previstas en la Carta Magna del 99, entre los cuales estaba el revocatorio. Sí. Eso es constitucional, eso fue puesto por Chávez ahí. El gobierno también negó esa posibilidad. Entonces, aquí el problema de fondo es que ellos tienen una actitud de negarse, de querer ejercer el monopolio el monopolio del poder de manera eterna, que nos da la gana.
cuando aceptamos a los demás. Y se han venido atrapando en esa dinámica. Y además, Mario, aquí hay una cosa que me parece muy importante, que tiene que ver con la psicología humana. El poder es una droga. El poder te ciega. No es la primera vez que pasa esto con un presidente en Venezuela, que se niega a aceptar la situación que está rodeada, que lo rodea. Entonces ya son 25 años. 25 años donde tú no tienes opinión pública, tú desprecias a la oposición, tú desprecias la opinión crítica, tú desprecias tu propia base, y tú estás rodeado de gente que permanentemente lo que te está diciendo: tú eres lindo, tú eres bello, tú eres bello. Esta historia que se le atribuye a Julio César cuando entra en Roma, que Julio César cuando entró en Roma, después de terminar las guerras civiles, le ponen en unas películas, ¿no? Sí. Un gran desfile, y las damas le tiraban flores y el público lo aclamaba, y él fue en la carroza romana con un esclavo. Y el único trabajo del esclavo era, a lo largo de todo del desfile, decirle: recuerda que eres un ser humano. Recuerda que eres un ser humano. No eres Dios, eres un ser humano. Qué importante. No eres Dios. Entonces, ellos están ahí, Maduro y compañía, rodeados de gente que permanentemente le están, tú sabes, sobando el ego. Las criadillas. Por eso es que el poder, el ejercicio monopólico, el poder enferma, el poder corrompe, y el poder absoluto te termina corrompiendo absolutamente. Y ellos entraron entonces en esa dinámica. Y lo que terminó ocurriendo en este tipo de situaciones es que los que decían que tenían una lealtad más perruna, más incondicional, son los primeros que te traicionan. Sí. Pedro, tenemos más comentarios. Ya vamos a terminar el programa. Nos quedan apenas 3 minuticos, pero déjame ver si leemos, aunque sean unos... Siempre se nos va volando. Es verdad. Bueno, tú tienes muchas cosas que decir. Caramba, qué buena... siempre revisar la historia para uno analizar con suficiente argumento y suficiente fundamento la actualidad de cualquier país. Dice @Calafrán que lo que pasa es que el gobierno quiere papitas, manitos, ton, o sea, el barbarazo. Con los famosos, menciona los famosos protectores, se refiere a estos poderes paralelos establecidos por el gobierno. Bueno, tengo otros comentarios. Saludos a tu invitado, coherente siempre en sus comentarios. Lo dice Yasmín Joseba. María Elena Marmán dice: saludos Mario, amigo querido, feliz año te envío desde España. Caramba, María Elena, mi antigua compañera de posgrado en la Universidad Santa María. ¿Qué posgrado tomaron? ¿Ah? ¿Qué posgrado tomaron? Uno de gerencia empresarial. Ah, qué bueno, qué bien. Sí señor, hicimos un posgrado en gerencia. Tenemos más comentarios del Instagram de Radio Rumbo. Permítanme, amigos y amigas, rapidito los voy a leer para luego darle la palabra por última vez a nuestro invitado. Tenemos todavía un par de minuticos. Dice @Joagular, dice: tarde o temprano la válvula política reventará. Lo acabas de decir tú hace un ratico. Totalmente de acuerdo con el análisis político con relación a la teoría del poder y su monopolio. Excelente. Pedro, mensaje final para los venezolanos en este momento de tanta incertidumbre. Mira, lo más importante de todo esto es que esta es una sociedad que se ha negado a morir, que se ha negado a entregarse. Cuando tú ves, observas, escuchas cómo desde afuera de Venezuela se ve la causa venezolana, la ven con admiración. Como este es un país, una sociedad, el campo democrático de Venezuela se levanta una y otra vez. O sea, pues yo digo que la oposición venezolana parece condenada, o el campo democrático venezolano parece condenado a ir de derrota en derrota hasta la victoria final. Porque pues yo creo que esto es un dato que hay que tomar en cuenta. En el año, porque parte de la apuesta del gobierno pasa por sembrar la desesperanza. Hay una entrevista que está circulando, la he leído, a Leonardo Padura, un escritor cubano que yo soy fan de él. Tiene un libro sobre Trotsky. Extraordinario, sí. El hombre que amaba a los perros. Es un gran personaje de Trotsky. Un día podemos hacer pues estoy leyendo, por cierto, la biografía la estoy releyendo, la biografía de Trotsky, pero bueno, no me quiero desviar del tema. Y él dice ahí, bueno, el problema de la juventud cubana es que más que la escasez, más que la falta de comida, más que la falta de oportunidades, más que la falta de electricidad o de gasolina, lo que nos falta en Cuba es esperanza. Aquí la tenemos, aquí tenemos. Aquí lo particular es cómo el pueblo venezolano, esta sociedad, se ha aferrado a la esperanza, a no entregarse. Entonces la apuesta del gobierno es que esta sociedad se entregue. Amigos, recuerden esto. En el año 2019, empezando 2019,
Parecía que todo estaba perdido para la cosa democrática venezolana y apareció un diputado desconocido llamado Juan Guaidó. A la semana ponía 50.000 personas en la Francisco de Miranda, aquí cerca, Sí. y creó todo este rollo, ¿no? Se apagó el fenómeno Guaidó. El año pasado, en el año 2023, la oposición venezolana estaba en el piso. Se hicieron unas primarias y se levantó como Lázaro y emergió la candidatura de María Corina Machado. Esta es una causa inderrotable. No importa lo que pase este 10, el campo democrático venezolano va a seguir de pie. Y Maduro no tiene cómo derrotarlo. Pedro, muchas gracias, ¿vale? A ti, Mario. De Gracias verdad, a ustedes. de verdad, siempre se aprende muchísimo con nuestro invitado Gracias Pedro a ti. Benítez, historiador, profesor universitario, admirable, de verdad, tal como lo han dicho varios de nuestros participantes a través del Instagram. Amigos, Aquí pregunta que cómo están las calles en Caracas. preguntaron aquí también cómo están las calles en Caracas. Hasta ahora todo tranquilo, una tensa calma, mucha presencia policial, militar y, como digo yo, paramilitar. En paz autoritaria. Así es, amigos, muchas gracias a ustedes también por habernos acompañado en esta nueva edición de nuestro programa En Buena Hora. Dice @Gregoria Romero E. Y el CNE nada que se pronuncie. El CNE le quedó grande a estos 5 rectores. Amigos, muchas gracias por habernos acompañado en esta nueva edición de nuestro programa En Buena Hora. Hemos trabajado para ustedes con mucho cariño, como siempre, en la dirección de Radio Rumbos, Elsa Siciliano, en la jefatura de prensa Luis Alberto Albornoz, en los controles de Mir Lara, la lectura de las informaciones Alex Márquez, en las redes sociales de Radio Rumbo Marcos Rivera, frente a los micrófonos su servidor Mario Villegas con V de Venezuela. En el programa, una presentación de Agrepa, el mejor asfalto que se produce en Venezuela, Agrepa, gente seria y asfalto de primera, y del servicio geriátrico del doctor Argenis Portillo. Consultas previa cita por el teléfono 0414-309-0806, 0414-309-0806. Tengan todas y todos muy buenas tardes.